¿Qué valoración le merece la adopción y aprobación del tercer paquete legislativo en materia de seguridad marítima? Bien, hay quien ha dicho, y yo lo comparto, que este paquete legislativo, el llamado tercer paquete ERICA, hubiera merecido la pena toda una legislatura. Y yo creo que tienen razón, y yo comparto el criterio porque el mar para Europa es algo esencial. Para que los oyentes se den cuenta de esa dimensión, habrá que decir que el 90% del tráfico de la Unión con el resto del mundo se hace por mar, y que nada más y nada menos que el 40% del tráfico interior, intracomunitario, también se produce por mar. Por tanto, el mar, su seguridad, su importancia económica es decisiva, y por tanto hace ya mucho tiempo que la Comisión tuvo intención e interés en elaborar una serie de medidas que garantizaran esa seguridad en el mar. Por fin, después de 3 largos años de trabajos, de dificultades, de incomprensiones, se llegó a culminar la aprobación de este tercer paquete legislativo de seguridad marítima. Su andadura ha sido muy compleja, muy dura, muy difícil. Y yo quiero agradecer desde aquí al valor y a la firmeza de la presidencia francesa en su día, que fue la que culminó en una posición de conciliación en la elaboración de este paquete. Hubo muchas dificultades, muchas incomprensiones, mucha colisión a veces entre los intereses en presencia, entre la Comisión, el Consejo, es decir, los Estados, el propio Ejecutivo, el Parlamento, y al final llegamos a conclusiones firmes que han dado como consecuencia un conjunto de medidas que van a garantizar el futuro de nuestros mares, su seguridad y el elemento del mar como parte de la prosperidad económica en la Unión. Usted fue asignado ponente de una de las directivas que conforman el paquete, en concreto la directiva respecto a las sociedades de clasificación. ¿Podría, por favor, usted decirnos cuáles son las claves principales de su informe? Bueno, este nombre tan largo, tan complejo de explicar y hasta de memorizar por la audiencia, creo que es conveniente simplificarlo y que en términos de opinión pública se entienda. Se había detectado con mucha frecuencia que existían graves riesgos y dificultades y muchos problemas para controlar esta alta inspección que venían realizando las llamadas sociedades de clasificación. Las sociedades de clasificación tienen una importancia decisiva en este ámbito, hasta el punto de que en el medio de las agentes del mar se dijo que si no existieran habría que inventarlas. Fíjense que la verdad es que las sociedades de clasificación tienen tantas competencias, tantas capacidades, que los Estados delegan en las mismas para que ejerciten esas funciones, porque ni siquiera los Estados tendrían capacidad por ellos mismos para efectuar estas decisiones. En principio hubo también dificultades, hubo una resistencia por parte de las propias sociedades de clasificación, algunos temas al que luego nos referiremos, y hubo también por parte de otros intereses legítimos también una cierta colisión de intereses, como fueron los equipos marinos. Pero al final todo el conjunto de las sociedades de clasificación, más el diálogo que yo inicié con el Consejo, dentro del Parlamento, que es un Parlamento muy complicado, dio como fruto 3 grandes conclusiones que pudieran resumir a qué se llegó en el ámbito de las llamadas sociedades de clasificación, que hoy vienen a ser reconocidas con el nombre de organizaciones reconocidas. En primer lugar, un mayor reforzamiento del control y vigilancia de esa tarea de las sociedades de clasificación, organizaciones reconocidas en su tarea de control, inspección y certificación de la seguridad de los buques. A tal efecto se ha creado un comité de evaluación que tiene carácter independiente, poderes permanentes y autonomía de acción, con lo que se garantiza que alguien vigile realmente al vigilante. Aquella vieja pregunta romana de quién vigila al vigilante, aquí se produce de esa manera. Se aprieta un poco las tuercas en relación con las exigencias a estas sociedades de clasificación, organizaciones reconocidas, a las que se les da un gran poder. En segundo lugar, se estableció un sistema de sanciones más garantista, que a su vez era más exigente, pero también más equitativo. Más exigente porque las propias sanciones se hacían en función de la gravedad, por un lado, del hecho realmente de la infracción, y por otro lado se pondera el carácter de la mayor o menor sanción en función de la capacidad económica de quien infringe la norma. Y en tercer lugar,
lo más controvertido quizás de todo esto es el llamado reconocimiento mutuo. Esto ha sido el gran caballo de batalla. Se trataba ni más ni menos que la pretensión de la Comisión, que tuvo en principio muchas dificultades, y es de que las sociedades de clasificación o organizaciones reconocidas hoy se reconozcan entre sí sus propios certificados que expiden. Como bien ha dicho usted, el gran caballo de batalla de esta directiva ha sido el reconocimiento mutuo de los certificados de clasificación. ¿Podría usted comentarnos cómo fue el proceso hasta llegar a una fórmula de compromiso entre las partes? Sí, antes he hecho una referencia por encima de lo que ha sido la gran cuestión que ha entrado en colisión a intereses legítimos. Me refería antes a la posición de las sociedades de clasificación, las organizaciones reconocidas, que tenían dificultades o prevenciones respecto de que todas sus capacidades pudieran entregarse directamente a entidades menores que no tuvieran esas capacidades y les parecía una injusticia. Y por otro lado, los equipos marinos venían reclamando que el reconocimiento mutuo era una exigencia natural para la competitividad. Era difícil conciliar esos dos intereses y mediante el diálogo y propuestas que yo formulé, que fueron poco a poco aceptadas, se llegó a un acuerdo que fue plasmado con las aportaciones finales del Consejo en el artículo 10 del reglamento. Al final, no se trata, porque nunca fue la pretensión de la Comisión, un mandato imperativo de reconocer de forma obligatoria a cualquier sociedad de clasificación y sus propias capacidades. Se trataba de una exigencia de homologar las normas que fueran posibles por su identificación o analogía, y lo que exigimos es que ese reconocimiento fuera respecto a las mejores prácticas, las normas más exigentes, para que las sociedades de clasificación no tuvieran dificultades en tener que bajar el listón en lo pequeño, sino que homologar en las grandes capacidades y en las grandes exigencias. Y a su vez los equipos marinos se vieron reconocidos en ese reconocimiento mutuo como un elemento esencial para su propia actuación y en favor de la competitividad que exigen en el mercado interior. De forma que esa fue la gran aventura, conciliar dos intereses legítimos, que todo ello en favor de un mismo interés y objetivo común, la seguridad en el mar.